Hay oraciones que conocemos tan bien que casi las recitamos en piloto automático, ¿verdad? Y de todas ellas, el Padre Nuestro es probablemente la más universal. Pero, ¿y si te dijera que su verdadera fuerza, su potencia, no está solo en lo que dicen las palabras, sino en cómo están construidas, en su gramática original? Pues vamos a meternos de lleno en eso. Hoy vamos a hacer de detectives lingüísticos y vamos a descifrar el código fuente de esta oración, buceando en su griego original para sacar a la luz una profundidad que a menudo se nos escapa en la traducción. Seguro que estas palabras nos suenan a todos, forman parte de nuestro imaginario colectivo. Lo que quizás no es tan conocido es que detrás de esta aparente sencillez, su construcción gramatical original es de una precisión brutal. Cada tiempo verbal, cada voz, todo está elegido a propósito, y esos detalles transforman la oración. Pasa de ser una simple lista de peticiones a una declaración de fe y de relación con Dios que es increíblemente potente. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué secretos se esconden en ese ADN, en ese código fuente? Pues vamos a ver que no hay nada al azar. Cada verbo, cada pequeña conjunción tiene una intención muy concreta. Juntos crean una especie de mapa teológico que define la relación entre lo divino y lo humano de una manera de verdad asombrosamente precisa. Bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, con las peticiones que se dirigen a Dios. Luego pasaremos a las que se centran más en las necesidades humanas. Después exploraremos esa parte sobre la protección y al final lo uniremos todo para ver la imagen completa y entender el genio que hay detrás de su lenguaje. Venga, pues arrancamos. Y lo primero que llama la atención es que la oración no empieza pidiendo cosas para nosotros. Para nada. Las dos primeras peticiones están 100% centradas en Dios, en su santidad y en su reino. El foco está puesto ahí, desde el primer momento. Aquí tenemos la primera línea. La conocemos de memoria. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pues bien, la clave para empezar a desentrañar todo esto está justo ahí, en esa palabra final, santificado. Vamos a ver qué nos revela su forma original en griego. A ver, sé que aoristo pasivo imperativo suena un poco a clase de lengua avanzada, pero quedaos con la idea porque es crucial. Imperativo nos dice que es una petición solemne, casi una proclamación. Aoristo indica que se pide una acción concreta, decisiva, un ahora. Pero la clave, el meollo de la cuestión, está en la palabra pasivo. No se le pide a Dios que se haga santo, porque ya lo es. La voz pasiva significa que se pide que su nombre sea santificado por nosotros, que reciba esa santificación de la humanidad. Es una petición para que su santidad se reconozca y se manifieste aquí, en nuestro mundo. Y claro, esto conecta de lleno con el término onoma, o sea, nombre. En la cultura de la época, tanto la hebrea como la griega, un nombre no era una simple etiqueta como hoy, era la persona entera, su identidad, su carácter, su reputación, su presencia. Así que pedir que su onoma sea santificado es pedir que todo lo que Dios es, en su totalidad, sea honrado y reverenciado. Pasamos a la siguiente petición, que en realidad son dos en una. Y de nuevo, el foco está puesto totalmente en la acción de Dios. Que venga su reino y que se haga su voluntad. Y una vez más, es la gramática la que nos va a dar la pista para entender la dinámica que se esconde aquí. Fijaos en el contraste porque es buenísimo. Para el reino se usa un imperativo en voz activa. El ceto, que venga, es una petición de irrupción, de una llegada potente y activa. Pero para la voluntad, volvemos a la voz pasiva de antes. Geniscióceto, que se haga. ¿Qué nos sugiere esto? Pues que la voluntad de Dios no es algo que nosotros imponemos o hacemos, sino algo que recibimos, que se cumple en nosotros. Y se pide que se cumpla aquí igual, como nos dice la conjunción os, a imagen y semejanza de como ya ocurre en el cielo. Y es solo ahora, solo después de haber puesto toda la atención en la primacía de Dios, cuando la oración da un giro y empieza a hablar de nuestras necesidades. La secuencia es totalmente intencionada. Primero, la gloria de Dios, después nuestro sustento y nuestro perdón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una de las frases más famosas, sin duda. Suena sencilla, pero cada palabra está cargada de intención. Sobre todo dos, el tipo exacto de pan que se pide y la forma en que se pide. La palabra epiousion es una especie de rara avis, es casi única en toda la literatura griega. Su significado es algo así como para el día que viene o simplemente lo necesario. Ojo, no se pide abundancia ni riqueza, se pide lo justo y necesario para hoy. Y esa urgencia se ve reforzada por el verbo que se usa para pedirlo, dos, que significa da. Es otro imperativo, aoristo activo, una petición de una acción divina puntual, ahora, para esta jornada. Subraya una dependencia total del día a día.
Bueno, y llegamos a uno de los puntos más complejos y diría más potentes de toda la oración. Aquí la acción de Dios y la acción humana no solo se mencionan juntas, sino que se entrelazan de una manera gramaticalmente explícita, que es una barbaridad. Aquí la gramática es que lo cuenta todo de una forma brillante. La petición a Dios, afécamen, es un imperativo. Es una petición directa, solemne, perdona. Pero atención, la parte humana, afécamen, no es un imperativo, no es una promesa de perdonaremos, es un indicativo en tiempo aoristo. ¿Y eso qué significa? Pues que se presenta como un hecho ya consumado, como nosotros ya hemos perdonado. La audacia es tremenda. La oración establece nuestro perdón como el precedente, como la base sobre la que se pide el perdón de Dios. La lógica es simplemente aplastante. Y con esto llegamos a la traca final de la oración, a la última sección de peticiones. Y aquí vamos a ver un giro gramatical que es, a su vez, un giro teológico, porque aquí es donde se esconde una auténtica joya lingüística que de verdad lo cambia todo. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La estructura es de contraste puro, marcada por ese allá, que es un si no o al contrario, muy fuerte. La petición es no esto, sino esto otro. Pero el verdadero secreto, la bomba, está en el verbo que se usa para líbranos. Para entenderlo, tenemos que hablar un momento de la voz media griega. Es algo que no tenemos tal cual en español. No es voz activa, donde el sujeto hace la acción, ni es voz pasiva, donde la recibe. En la voz media, el sujeto hace la acción, pero se involucra personalmente en ella, le afecta directamente, actúa por su propio interés. Es una acción, por así decirlo, íntima y muy comprometida. Y aquí es donde todo encaja, el momento ajá. El verbo para líbranos, chruzai, está en voz media. ¿Y qué significa esto a nivel teológico? Pues significa que no se está pidiendo un acto de liberación a distancia, como si Dios apretara un botón. Se está pidiendo que Él mismo se implique, personal y directamente, en el acto de nuestro rescate. O sea, para que quede clarísimo. La oración culmina no con una petición de un acto de poder impersonal, sino con una súplica para que Dios intervenga de forma personal y comprometida. No es un haz que seamos liberados, es un implícate tú mismo y sálvanos. Esto le da la vuelta por completo a la imagen de Dios. No es un monarca lejano que da órdenes, sino un libertador que se arremanga y se mete en el barro con nosotros. Uf, menudo viaje, ¿eh? Hemos desmontado la oración pieza por pieza, como si fuera un mecanismo de relojería. Ahora toca volver a montarla para ver la imagen completa. Porque el genio del Padre Nuestro no está solo en sus partes, sino en cómo se entrelazan para formar un todo coherente, y desde luego muy profundo. Venga, un repaso rápido al código que hemos descifrado. Hemos visto que los imperativos auristos le dan a cada petición un tono solemne y decisivo. Hemos descubierto el juego increíble entre las voces activa, pasiva y sobre todo media, que define la relación entre Dios y nosotros. Hemos visto cómo las conjunciones actúan como el pegamento lógico de todo, y como términos clave amplían cada concepto a una dimensión espiritual mucho más rica. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que la gramática nos revela que el Padre Nuestro no es una lista de la compra celestial, es mucho más, es un auténtico manifiesto teológico. Es una declaración de fe valiente y audaz que define toda una relación. Una en la que se reconoce la santidad de Dios, se anhela su reino, se vive en dependencia diaria, se asume el perdón como condición para ser perdonado y al final de todo se clama por un rescate divino, personal e íntimo. Y así volvemos al principio. Pero creo que con otros ojos. La próxima vez que recitemos estas palabras, quizás ya no suenen tan automáticas. Ahora que conocemos su arquitectura interna, su ADN lingüístico, la pregunta que queda en el aire es esa: ¿cómo resuena ahora el Padre Nuestro en cada persona? ¿Qué nuevos significados podemos encontrar en esta antigua, pero como hemos visto, poderosísima declaración de fe?